lógicamente para nosotros es un verdadero honor como periodista, María Kodama, que nos atiende telefónicamente desde Buenos Aires. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se imagina que para nosotros es una alegría y una emoción poder entrevistarla, y la primera pregunta es, ¿cómo se llevaba Borges con el tango, que parecen figuras tan distantes y a la vez tan cercanas? Bueno, a Borges, bueno, como todo el mundo sabe, y lo dijo muchísimas veces, a él le gustaban los tangos de la Guardia Vieja, tangos que no tenían letra, o que si tenían letras, como él decía, eran letras con doble sentido, eran letras pícaras. Eso le gustaba, y no le gustaba Gardel, consideraba que había arruinado el tango haciéndolo sentimental y llorón. No le gustaban los tangos modernos, digamos, le gustaban los tangos de cuando él era chico y los escuchaba, o sea, de principios del siglo XX. Qué extraordinario debe haber sido escuchar esos relatos de ese Borges, justamente testigo de ese Palermo del cuchillo y de la daga, como dicen uno de esos poemas, ¿no? Claro, justamente, él me contaba, por ejemplo, digamos, el tango, él lo había visto bailar en la calle, se bailaba entre hombres que se tocaban las palmas de las manos, ¿no? Uh-huh. Me contaba él, y él los vio bailar en la calle, los tangos de la Guardia Vieja. Y me contaba que, por ejemplo, ninguna mujer, digamos, bailaba el tango en ese momento, ni siquiera una mujer que fuera una prostituta, porque consideraban que era una cosa escandalosa. Ahora, después me decía que, digamos, por decirlo con el nombre que la palabra que él usaba, la tilinguería, uh-huh, había llegado al extremo que cuando el tango fue aceptado en París, entonces todo el mundo, incluyendo las damas de la sociedad, empezaron a bailar el tango, pero solamente con la bendición de París. De lo contrario, no, nadie lo bailaba. Solo los hombres, compadritos en la calle, entre hombres. Eso es lo que me contaba. Qué extraordinario Borges, cómo remarcaba esa contradicción viviente que somos los argentinos, de ser y de querer ser, o de haber sido y ya no ser. La siguiente pregunta sería si Borges escuchaba tangos grabados, o escuchaba discos, o tenía discos de tangueros. No. A él le gustaba cómo cantaba el Mundo Rivero. Claro. Pero eso es todo, y algunos de los tangos que cantaba Mundo Rivero le gustaban, otros no, pero le gustaba sí la forma en que él los cantaba. Él tuvo algunos encuentros, nosotros hemos visto algunos documentales. ¿Tiene alguna anécdota o algún parecer de ese encuentro que ha tenido con Rivero? ¿Cómo fue el encuentro de esos gigantes? No, fue muy agradable, porque Rivero era una persona muy agradable también, muy cortés, y Borges también. Entonces, bueno, porque fue a escucharlo, y él estaba muy emocionado también, y bueno, y a Borges le gustó lo que él había cantado, y se lo dijo, y si no le hubiera gustado también se lo hubiera dicho, porque Borges era muy franco, muy sincero, ¿verdad? Esa sinceridad virginiana, si me permite la cita zodiacal, ¿no? Sí, es así. Sí. Y también otra anécdota, porque Borges en el mundo de la música era muy conocido. Hay una anécdota que también hemos escuchado, yo le quiero preguntar si es cierta, de que en algún momento, estando en Londres, se encuentra con el propio Mick Jagger, y Mick Jagger, el cantante de rock de los Rolling Stones, lo reconoce a Borges. No, eso no era en Londres, estábamos nosotros en el Hotel Palace en Madrid, y yo no sabía que estaba Mick Jagger. Yo soy fanática de él, bueno, es lógico que yo lo sea. Entonces, de pronto yo soy miope, no uso anteojos, entonces de lejos no veo nada, y de pronto cuando me doy cuenta lo veo a Mick Jagger arrodillado al lado de Borges. Nosotros estábamos esperando que vinieran a buscarnos para, como dicen en España, cenar. Uh-huh. Y Mick Jagger se arrodilla y le dice: maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges le pregunta: ¿y usted quién es, señor? Porque por supuesto no veía.
y él le dice, Mick Jagger, le dice Borges, uno de los Rolling Stones. Casi se desmaya, le dice, maestro, no es posible, usted conoce mi obra. Y Borges le dice, sí, gracias a María. Qué extraño, a ver, qué grandeza la de Borges. Yo hablo de extrañeza en sentido de grandeza, alguien que pudiera hablar del tango y de los Rolling Stones a la vez, ¿no? Le encantaban, y después, por ejemplo, Pink Floyd le gustaba muchísimo. Y, para el cumpleaños de él tocábamos The Wall, porque a él le encantaba, en cambio no le gustaba el Happy Birthday. Pero esto es maravilloso lo que nos... Mire, si uno lo ama a Borges, ahora lo está amando cada vez más. Claro, y bueno, y es cierto, porque yo recuerdo que hace muchos años hubo una película que se llama Performance, se llamaba y sigue llamándose, supongo, Performance, y en esa película aparece Mick Jagger leyendo a Borges, y detrás de Mick Jagger un gran retrato de Borges. Claro, sí. Ahora, que Mick Jagger también ha leído la obra de Borges. Qué extraordinario. Y otra de las cosas que nos llama la atención es esa facilidad que tenía el maestro de, a lo mejor, es una lectura personal, como decía él, se burlaba de nosotros los periodistas en los reportajes, y qué bien que lo hacía, pero mezclar al compadrito de Facón de Palermo con los héroes de las grandes sagas vikingas o las sagas anglosajonas. Bueno, no es que los mezclaba, lo que pasa es que él, digamos, funda míticamente Buenos Aires, ¿no? Porque corregía siempre, digamos, sobre todo su poesía. Entonces, la primera vez, cuando él publica sus poemas por primera vez, le pone fundación mitológica. Luego lo cambia por mítica, porque el mitológico decía que era una cosa intelectual, en cambio, la palabra mítico es lo esencial, ¿no es cierto?, lo eterno. Entonces, él funda míticamente Buenos Aires. Y entonces en ese Buenos Aires le tiene que ponerle, digamos, héroes, y esos héroes de alguna manera son los compadritos, que si nosotros nos atenemos a la lectura de las cosas que él ha escrito sobre ellos, no son, ¿cómo puedo explicarle? Son personajes que en realidad son épicos desde el punto de vista que son personas que tienen un código de honor. Y entonces la lucha es frente a frente, y la lucha es siempre, digamos, una lucha limpia, no traicionera. Son personajes que realmente corresponden como a héroes de esa ciudad fundada míticamente por él. Yo veía hace unos meses nuevamente El hombre de la esquina rosada, y me preguntaba si ese Facón que encuentra ese vengador que sale de la cárcel, que pide su misma venganza, no es una especie de la espada Excalibur del rey Arturo, que también pide cumplir su destino, ¿no? Claro, que cumple su destino. Ahora, perdón, voy a hacer una corrección. No es el hombre, sino es hombre de la esquina rosada. Hombre de la esquina rosada. Sin artículo. Bien, le agradezco la corrección. No, pero es una corrección no hecha por mí, sino por Borges. Porque digamos, el no usar el artículo definido hace de eso algo eterno. Ajá. No es un solo hombre, es como si fuera la eternidad. Como el arquetipo del hombre. Exactamente. Y eso es otro error que comete la gente, es poner el artículo en el jardín de senderos. No es de los senderos, es el jardín de senderos. Porque como él decía, usted ve, nadie lee o nadie entiende lo que escribo, porque si lo entendieran y lo leyeran, no podrían poner el artículo, porque el artículo definido justamente es la contradicción de todo lo que yo quiero significar en el cuento. Qué extraordinario. Porque es el jardín de senderos, es el infinito. Que se bifurcan. Exactamente, el jardín de senderos que se bifurcan. Es decir, es como infinito. En cambio, si usted le pone el artículo, arruina todo el cuento. Correcto, no, es fascinante, nos deja pensando y repensando esto. Sabemos que tiene muchísimas actividades y que nos ha concedido en medio de una apretada agenda esta entrevista, pero queríamos finalmente preguntarle por ese Borges inédito que el año pasado se dio a conocer a través de unas grabaciones de un español acerca de unas conferencias que dio Borges sobre el tango, y si podría rescatar algunas de las ideas más trascendentes de ese Borges inédito y lo que dijo sobre el tango.
Bueno, yo no, las conferencias las había dado, no sé si eran unas conferencias no eran unas conversaciones, no sé si llegaron a ser conferencias. Ajá. Yo creo, si no me equivoco, pero yo no las he escuchado ahora, pero yo creo, si no me equivoco, que eran unos diálogos. Unos diálogos. Me parece, porque hay tantas cosas que salen que yo ya... Pero creo que eran unos diálogos, no eran conferencias sobre el tango. Bueno, si no me equivoco, puedo equivocarme. Pero qué extraordinario, ¿no? Como Borges, desde su pluma, ayudó que también el tango se haga universal. ¿Cuántos habrán conocido el tango a través de la universalidad de Borges? Ah, pero por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Y a él, por ejemplo, hay una filmación muy divertida, un documental, no sé qué hicieron una vez, donde Borges aparece tarareando un tango de la Guardia Vieja, siempre de la Guardia Vieja. Bueno, María Kodama, le agradecemos muchísimo que nos haya concedido esta entrevista. No, yo encantada. Y le pedimos si nos puede enviar un saludo para nuestra FM Capital Neuquén. Pero por supuesto, para la FM Capital Neuquén, les agradezco muchísimo la entrevista, siempre que quieran estoy a su disposición y bueno, les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, chao, chao. Hablábamos con María Kodama en una entrevista.